Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo, hermano Fausto. Me van a disculpar, el día de hoy estamos sin electricidad, lo cual significa que no vamos a tener el aire acondicionado encendido y voy a estar sudando a chorros, porque las luces en sí, más el fuego del Espíritu Santo, más el calor del día, Dios mío, qué calor. Pero es un día muy importante para mí, el día de hoy muchas cosas convergen. Es muy interesante que el diablo en sus tácticas perversas decidió poner tropiezo quitándonos la luz eléctrica a las 8 de la mañana y llevamos hora y media batallando con ver cómo podemos habilitar el video de hoy, porque son varios videos los que vamos a hacer, y pues estamos con los generadores de respaldo y el mensaje va a salir quiérase o no. Así que les doy la bienvenida a todos, gracias por estar con nosotros. Me van a tener que disculpar porque voy a estar bien mojadito hoy. Que no se vayan a decir otra cosa para pervertir cada cosa que sucede, porque no hay manera de que no se pueda usar cada cosa que suceda en este mundo como para echarme la culpa de que es que yo soy malo. Entonces, sépanlo, que si estoy sudando es por el calor que está haciendo en Honduras. Estamos en septiembre, el mes más caliente, y a medida que vaya subiendo el sol al mediodía va a ser más caliente todavía la situación. Tenemos una entrevista con un canal en los Estados Unidos, la cual no voy a transmitir en vivo, sino que voy a permitir que ellos tengan la exclusiva. Ellos van a tener la exclusiva y luego nosotros compartiremos el canal y compartiremos el video para que ustedes puedan tener acceso a lo que se va a discutir en el canal de hoy. Tuvimos una plática preliminar el domingo, bastante tiempo estuvimos platicando, sentando bases, y vimos que tenemos exactamente la misma revelación. Y nos sentimos contentos los dos porque los dos estamos sufriendo el mismo problema. Estamos siendo visceralmente atacados por los cristianos, porque el tema que vamos a tocar hoy es la tecnología espiritual. Ahora, si tú buscas la definición de tecnología espiritual, vas a encontrar la definición del mundo, que es las prácticas religiosas, y le llaman a eso tecnología espiritual. No, la tecnología espiritual no tiene nada que ver con las prácticas religiosas de meditación, oración y todo eso. Al final eso es lo que es religión, es religiosidad. Son obras de hombres para tratar de alcanzar una simulación de la divinidad. Y aparte de eso, la ventana abierta para que ventile un poco de aire y tener que estar escuchando el ruido de afuera. Vamos a tratar de explicarte el concepto de la tecnología espiritual como un preámbulo para el video que vamos a hacer hoy, porque creo que es un concepto que todavía ustedes no han adquirido, y es justo que lo tengan, para que no titubeen en su fe. Estamos convencidos en este canal, con el que nos vamos a entrevistar dentro de unos momentos, de que la religión es la trampa que nos roba nuestra identidad. La religión es especialista en empacar todo y categorizar todo y ponerle etiquetas, y así dividir todo. Mutiladores del cuerpo, mutiladores del reino. La religión es la licuadora que licúa y atomiza todo lo que debería de ser unificado, unidad. Cuando entendamos la dinámica del reino de los cielos, que es unidad, es reconciliación, vamos a entender la dinámica de la religión, que es lo contrario. Es atomización, es división. ¿Y cuál es la cuchilla que usa la religión? La arrogancia, el ego, la soberbia, la pretenciosa mentalidad satánica de que yo sé más que tú, yo soy mejor que tú. Lo que está escrito en Isaías 65:5, yo soy más santo que tú, estate tú ahí. Habla claramente de la división. Estate tú ahí significa apártate, porque no quiero tener relación contigo, para que no me contamines de tu herejía, para que no me contamines de tu pecado, para que no me contamines con tus demonios. Esa actitud es la actitud de Satanás. Esa es la santurronería. Cuando tú veas a una hermanita o a un hermanito que se divide y que se separa con la excusa de que se quiere apartar de alguien o de algo para no contaminarse, estás viendo una persona que niega a Cristo.
Porque Cristo reconcilia todas las cosas, la sangre de Cristo limpia todas las cosas, santifica todas las cosas y el Espíritu Santo potencializa todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo toma lo malo y lo transforma a lo bueno, lo que Satanás antes hacía, que tomaba lo bueno y lo pervertía en lo malo. Ahora viene Jesús en el ministerio de la reconciliación, donde reconcilia todas las cosas en él mismo y hace lo opuesto. Viene a destruir las obras del diablo. La obra del diablo era corromper todo lo que era de Dios, y la obra de Dios en Cristo es reconciliar todas las cosas de vuelta a Cristo. Milton, bienvenido. Muy buen día, hermano Fausto. Un buen día a todos los hermanos en la dispersión. Esa palabra tecnología, ¿verdad? Tomar todas las cosas prácticas para poderlas aplicar con mucha más facilidad, ¿verdad? Han venido también a acelerar las ideas, los resultados en la parte científica, pero en la parte espiritual ha hecho a la gente hacerla más lenta, ¿verdad? Porque la gente se ha conformado a que vengan a escuchar una prédica, ¿verdad? A que lo que dice otra persona, ellos lo toman, ¿verdad? No son bereanos, no son personas que escudriñan las escrituras, no son personas que viven las palabras de Dios, que son hacedores de la palabra de Dios, sino que solo lo oyen y con eso se quedan, ¿verdad? No comprueban, no analizan, no hay sentido crítico ya. Entonces gente que se sale de su parámetro lo tildan. Y a lo que hablaba el hermano al principio es que Satanás se encarga de dividir, separa a las fracciones, ¿verdad? Los polariza y los pone como enemigos, los antagoniza, y por eso hay muchas religiones. Y cuando la única religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre era ir y visitar a las viudas y los huérfanos y guardarse del mal de este mundo. Tú identificarás la diferencia entre el espiritual y el religioso de la siguiente manera. El espiritual no juzga. El espiritual tolera. El espiritual no evade ni se aparta. Busca estar cerca, reconciliar. Busca rescatar. Busca amar. Da su vida en amor a los demás. El religioso quiere salvar su propia vida en perjuicio de los demás. Y por lo general son los que abandonan, son los que expulsan, son los que extirpan, son los que rechazan, son los que enjuician, asesinan, son los que buscan dividir y causar disensión, confusión, y buscan poner en mal a otros para ponerse en bien a ellos. Su motivación es egoísta, es una tendencia de autoglorificarse y de autoaprobarse y de autojustificarse ellos mismos por encima de los demás, acusando a los demás de ser pecadores impíos porque él necesita de una forma u otra sentirse superior a los demás. Y van a usar todas las herramientas que puedan obtener para hacerlo, porque conocen los sesgos mentales y la manipulación emocional que el diablo usa para hacer esto. Y este propósito por lo general gira alrededor de controversias, escándalos y de malos entendidos, tabúes y de cosas que no son bíblicas, pero que sin embargo ellos consideran conforme a su propio juicio y a su forma o su propia justicia, justo o injusto, digno o indigno, pecado o cosa buena. Esto es algo muy interesante. La mayoría de las veces te van a acusar de cosas que ni siquiera están en la Biblia, ¿Milton? Así es. Pero la tienen bien arraigada en su sesgo religioso escondido, que no se hizo manifiesto hasta el momento que esa específica controversia o ese botón es tocado. Y hay muchas cosas. Por ejemplo, el uso de drogas, el uso de alcohol, el tema de la masturbación, el tema de la pornografía, el tema de la pedofilia y a lo que ellos consideran pedofilia, ¿mito? Pedofilia para ellos es cualquier cosa que se oponga a su criterio o a su estándar de lo que es correcto o no correcto en cuanto al amor y a una relación sexual. La pedofilia, según por ejemplo el término legal, es el tener preferencia sexual hacia personas que son menos de la pubertad, por debajo de la pubertad, que no han desarrollado sexualmente todavía para tener la capacidad sexual. Pero pedofilia para hoy en día es el hecho de que una adolescente esté con un hombre de mayor que ella, desde los 20, 30, 40, ya es un pedófilo, solo porque la muchachita tiene 15, 16, 17, aunque bajo la ley, Milton, sí,
aunque bajo la ley, por lo menos en Honduras, a los 14 años, también en México, por ejemplo, solo en los Estados Unidos, es de que tienes que tener obligatoriamente 18 años de edad. Según entiendo, no sé si me equivoco, y en algunos estados, porque varía la ley en cada estado. Entonces, si una persona tiene bajo la ley el permiso de usar marihuana, de usar cocaína, y se legaliza la droga, aunque la ley lo permita, no significa que va a recibir la aprobación de los cristianos o de la gente que se cree mejor que los demás. Entonces, la ley, aunque varíe, no quita el estigma religioso de las personas que quieren ser legalistas y aplicar una ley que no es bíblica. Porque si tú no puedes usar la escritura bíblica para que en boca de 2 o 3 testigos quede establecido de que algo es pecado, entonces simple y sencillamente no lo es. Ese es mi estándar. ¿Y usted qué opina, Milton? Sí, viene a ser como el concubinato, ¿verdad? Porque fue algo que se aplicó a través de las religiones y la sociedad, ¿verdad? Después, algo sancionado por la ley de Moisés. Sí, que en los tiempos de los patriarcas... No. Inclusive, yo hice un estudio y les aclaro. Aún en los tiempos de Pablo, aún en los tiempos de los primeros emperadores romanos, los mismos sacerdotes de Roma ya tenían autorización de tener esposas, plural. Ahora, a medida que fue cambiando por medio de los concilios para proteger a los irresponsables padrecitos o clérigos que tenían varias concubinas y demasiada responsabilidad de hijos, empezaron a crear una figura que transformaron la palabra concubina, que era legal y era lícito tenerlas ante la ley de Moisés y ante la ley de Dios. Por eso tenemos a muchos patriarcas, y empezaron a cambiarla con la figura de la amante. Y entonces crearon una manera de parecer piadosamente que estaban arrepintiéndose de su pecado y que estaban volviendo al camino verdadero, cuando en realidad estaban repudiando a las madres de sus hijos, concubinas, segunda esposa, etcétera, para librarse de la responsabilidad de una carrera clerical que les impedía llevar a cabo una vida familiar plena. Entonces fue cuando se empezó a inventar, y esto no solo yo lo digo, yo ya encontré a un señor en internet que se llama God Rules, donde él mismo explica que si tú hubieras viajado 1000 años atrás, podrías encontrar sacerdotes y padres de la Iglesia Católica que estaban casados y más de una vez. Fue más adelante que, buscando corromper la ley, alterando el principio del amor y de la tolerancia y del orden de Dios de procrear hijos y tener familia, que empezaron a protegerse con estas figuras de la amante o de la otra, que hoy en día se toma como algo deshonroso, pero sin tomar en cuenta el beneficio y la posteridad que dejaban, o sea, los hijos que procreaban, cuando el principio de la ley de Dios era el amor. Entonces vemos que la figura que hoy en día se protege del matrimonio es completamente adulterada al concepto inicial que había en cuanto al propósito de Dios en Cristo. Este es un tema tabú que con solo que lo toques ya te ganas enemigos, Milton. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que venir de la boca de las feministas, de las Jezabeles encubiertas entre nosotros, que van a tener dentro de ellas un demonio escondido, que es como un huevecillo que está inerte hasta que se le prende el fuego y empolla, y sale el pollito diabólico a comerse vivo a todos los que defiendan una verdad histórica y comprobada, que no solamente yo defiendo, sino que ya hay otros siervos de Dios que han encontrado esta información haciendo estudios y se han dado cuenta que la ley fue manipulada y la sociedad fue yéndose hacia un propósito, es que no se engendren más hijos, que no es bueno que un hombre tenga más de una esposa y que no es bueno que tenga muchos hijos. Y esa es la sociedad en la cual vivimos hoy, completamente contrario a lo que Dios había hecho en su propósito inicial. Tú puedes irte, búsqueme, Milton, en la profecía donde habla 7 mujeres se asirán de un solo varón y le dirán, danos de vuestro pan. Van a ver que está profetizado, y no soy el único hombre de Dios que lo ha visto. Está profetizado que va a llegar un momento donde obligatoriamente, para poder repoblar la tierra de nuevo como en Génesis,
va a ser necesario que haya más de un matrimonio por varón. Estamos hablando de, dice según la escritura, 7. Y dirán ustedes, no, es simbólico, no, es... Miren, yo les voy a decir algo. Me encanta que me ataquen sobre estos temas. Porque desde el momento que dentro de ti se detona un sesgo cognitivo que te hace tener odio hacia estas verdades, significa que es verdad. Significa que en ti hay un espíritu rebelde que se va contra el orden de Dios, y en tu cabeza ha de estar sonando algo así como, entonces Dios es machista. Bueno, felicidades, feminista, porque el concepto de machismo y feminismo es satánico, es rebelión contra la unidad del Cristo. Ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil. Para ustedes siguen atrapados en sus sesgos mentales. ¿Por qué crees que Dios permitía que Salomón tuviera más de 1000 esposas? ¿Por qué crees que permitía el Señor que David, el gran rey del cual figura Cristo, tuviera como 20 esposas, etcétera? ¿Y por qué todos los patriarcas, incluyendo Moisés, tenían más de 3 esposas? Pregúntate a ti por qué eso era permitido antes en el viejo pacto y ahora en el nuevo pacto, donde todo es reconciliado, de repente ya no es permitido. Ahora vas a decir que el hermano Fausto está promoviendo poligamia. Es que, ¿dónde está la poligamia en la Biblia? ¿Visto? ¿Dónde está la poligamia en la Biblia? Muéstrame la palabra poligamia en la Biblia, muéstrame la palabra pedofilia en la Biblia y todos estos conceptos sociales y constructos o construcciones sociales, y te daré la razón. Pero si tú no la puedes encontrar en ninguna escritura, porque ni siquiera en los apócrifos se tocan estos temas, entonces ¿de dónde tú sacas la autoridad moral y la autoridad legal para poder decir que algo es bueno o es malo? Y Pablo lo dice claro en Romanos 14, que nada en sí es malo excepto para aquel que algo lo es. Entonces lo que hoy tenemos es un grupo de personas que han creado un universo paralelo de opiniones donde ellos deciden que algo es bueno y es malo, y quieren obligar a todos que piensen igual que ellos, cuando no hay asidero legal ni respaldo escritural para condenar a nadie por las cosas que ustedes no aprueban. ¿Milton? Así es, porque tienen esa connotación, ¿verdad? Cultural, social, ¿verdad? En estos últimos tiempos, pero no tienen el estudio de haberse parado en la historia y a ver cómo eran realmente las cosas, y que algo que Dios no condenaba, porque lo que condenaba a Dios es cuando el hombre menospreciaba a la mujer o repudiaba, ¿verdad?, a la mujer. Eso es lo que el Señor repudiaba. No le gustaba de los hombres que hacían eso, que solo usaban a la mujer y la dejaban, porque el que tenía varias las tenía que sostener, tenía que ser responsable. Eso sí. No se trata de que yo estoy diciendo, por favor, ve y ten más de una esposa. No, hermano, no sean tan payasos. A lo que estoy hablando es que la sociedad ha creado límites, tabúes, sesgos, bloqueos que prohíben lo que nunca estaba prohibido. Y por eso Pablo dice, prohibirán que coman ciertas cosas y les prohibirán que se casen. ¿Qué estaba hablando Pablo? Había gente que en su religiosidad se iban a los extremos de querer imponer nuevas leyes para parecer más justos que otros. Leyes que ellos sí podían cumplir, pero las querían imponer sobre otros, como que si fuera voluntad de Dios, como que si fuera mandamiento de Dios, cuando no lo era. ¿Mito? Así es. Ponían eso, su propia ley para los demás. Ellos la querían, torcían las escrituras para su conveniencia, y trataban de que la gente no hiciese lo que ellos hicieran. Entonces, debido a recuerden, hermanos, recuerden lo siguiente: Dios nunca mandó divorcio. Eso no viene de Dios. Pero Dios, en su voluntad permisiva, permitió el divorcio debido a la dureza del corazón de los hombres. Y Jesús lo explica claramente: en el principio no era así. Y lo mismo digo con el matrimonio: en el principio no era así. ¿Cómo era en el principio el matrimonio? Vamos, contéstemelo ustedes, paso a paso, para que no nos enredemos y no digan que yo les estoy lavando el cerebro y les estoy implantando doctrinas y herejías. Contéstenme ustedes. Jesús dijo que por culpa de la dureza del corazón, Dios permitió que Moisés legislara el divorcio. Póngales ahí el versículo para que lo lean. Y dice Jesús y aclara, pero en el principio no era así. Muy bien, ¿cómo era en el principio entonces? ¿Cómo era en el principio? Váyanse al Nuevo Testamento, a lo que Jesús está diciendo, y luego váyanse al Viejo Testamento y hagan memoria. Esto es para los que han leído la Biblia totalmente, no para los que la leen según el versiculito que les dan el domingo.
¿Qué era lo que sí era permitido? Desde Caín, Abraham, Isaac, Jacob. Dios mío, puedes ver todos los Melquisedecs, inclusive, todos los justos en la Biblia, todos los patriarcas, inclusive Moisés. Vas a ver la misma tendencia. Siempre tenían más de una esposa. ¿Por qué? Porque se permitía en el principio y ahora de repente ya no. Ese es el punto a lo que yo vengo. No estoy abogando por nada, estoy apuntando de cómo poco a poco la humanidad ha ido imponiéndose cargas que no debían de llevar, que Dios no les impuso. Y ahí es donde empieza la religiosidad. En un perfeccionamiento vano de obras vanas que Dios no ha pedido, ¿verdad, Milton? Sí. Dios no te ha pedido que no hagas esto y que no hagas lo otro. Dios te ha pedido que hagas esto, pero en vez de enfocarse en esto que Él te pide, se enfocan en no hacer lo otro para querer justificar no hacer lo que Dios te manda. Milton, no sé si lo expliqué bien. Eran personas que se creían más puros, más puritanos, ¿verdad? Porque no tenían relaciones o no se relacionaban con una mujer, no se compartían ellos, ¿verdad? Con otra, eran célibes. Es que casi llegaban al celibato, pero solo con una mujer. Y después por eso a los curas, a los padrecitos, les impusieron eso, que después tuvieran el voto de celibato, que querían permanecer porque no querían que tuvieran herencia. Es que todo eso es ir matar la estirpe, ¿verdad? Que no haya dominio y sojuzgar sobre la tierra, sino que ir más bien despoblando la población. Eso es lo que quieren. Ustedes pueden tener sus opiniones y las respeto, pero no vengas a querer imponer tu opinión como una verdad absoluta cuando yo tengo el estudio, el respaldo histórico y las evidencias escritas de lo que sé que estoy diciendo. A mí no me gusta hablar solo por hablar. Yo hablo conforme a verdad y conforme a evidencias. Si ustedes tienen una opinión contraria, son ustedes los que tienen una opinión sesgada y que quieren manipular la verdad conforme a su pequeño mundo en el cual ustedes viven. El hecho de que a ti te sea ofensivo un tema no significa que sea ofensivo el tema. Es para ti, para tu propia sensibilidad. Eres tú el que encuentras tropiezo en la verdad. Y ahí es donde Pablo dice que hay que tener cuidado con ustedes, ¿mito? Sí. Pablo advierte que hay que tener cuidado con ustedes, no con el hecho, sino con los que opinan de que algo es malo, que porque son ustedes los que violan su propia conciencia y luego le echen la culpa a otros de violadores de conciencia. No, son ustedes los que violan su conciencia. Por eso Pablo dice, si vas a estar en la mesa con alguien que le ofende que comas carne, mejor no comas carne, para que no se vaya a ofender. Y tenla por ti la fe, o sea, cuando no estés con él, haz como tu fe te dice, pero no lo hagas abiertamente frente de la gente para que no se ofendan. Entonces Pablo está promoviendo la hipocresía. Milton, no. Pablo te está diciendo seas libre, pero no vayas a ser tan tonto de permitir que tu libertad le sirva de tropiezo al que es esclavo. En otras palabras, si tú tienes un amigo envidioso, no le vayas a contar de que te acabas de comprar un carro nuevo, ¿verdad, Milton? Sí. ¿Por qué? Porque lo vas a tropezar con su propia envidia. Y en la misericordia y en el amor que le tienes, no le digas nada. Guardas tu secreto de que también te va, porque cada vez que le cuentas de que te está yendo bien, se le ponen las úlceras activas y empieza a defecar sangre en las noches. Porque no tiene la tolerancia de ser una persona que se alegre por tu bendición. Ahí es donde tienes que usar el criterio, la sabiduría y la prudencia en entender de que tú no puedes ser tú mismo frente a la gente, porque la gente no tiene el valor de ser ellos mismos. Siempre tratan de fingir ser mejor que los demás. Y cuando te encuentras con una persona así, con ellos debes de tener cuidadito y andar pianito. A ver, Milton. Sí, así es, porque precisamente ayer escuchaba que me iba para la casa, estaban hablando acerca de esa, que la envidia y la codicia produce hechicería, produce brujería en las personas, porque codician tanto que le desean el mal a las personas, y ese mal pensamiento es hechicería. Cuando la gente piensa mal del hermano, ¿por qué le está yendo mal? Y por ejemplo, cuando alguien, aquí en Honduras, si alguien lo miran que cambia de carro, dicen ya está vendiendo droga, porque la gente tiene ese mal pensamiento. No que alguien puede prosperar, que alguien es bendecido, sino que ya está en malos pasos, ya está en corrupción, ya está en política, ¿verdad? Porque la gente es envidiosa, codiciosa, y como no lo tienen ellos, entonces prefieren mandarle un hechizo a una persona de que eso lo estaba obteniendo por malos fondos. Estaba viendo yo el otro día, íbamos con mi esposa, no me recuerdo por qué andábamos haciendo algo, andábamos dando una vuelta y
yo procuro irme por mis atajos, que me conozco muy bien la ciudad, sé por dónde entrar, por dónde salir y salir más rápido que irme por las calles principales que siempre están atestadas de tráfico. Y estábamos viendo un montón de edificios nuevos de condominios que se están levantando. Y hace poco hicieron un reportaje sobre eso, de que cómo hacen, cómo es que en un país pobre. Y le estaba diciendo a mi esposa, mire cuánto dinero se están robando. Porque es la verdad. Todos esos condominios y apartamentos de lujo, todas esas oficinas, ¿de dónde sale el dinero? De los nuevos ricos que salen del nuevo gobierno. De los nuevos ricos del gobierno socialista, que en este momento están robando a manos llenas y el dinero lo están escondiendo en inmuebles. Y siempre se mira lo mismo, cada cambio de gobierno, investigaciones de corrupción, bienes incautados, y casi todo está invertido en oficinas de lujo, condominios residenciales de lujo, edificios de lujo, etcétera, porque ahí tratan de esconder el dinero. Ahora, quiero que quede claro lo que estoy tratando de decirles, ¿sí? Porque brinqué de un tema al otro, pero siento que es relevante. Primero que todo, el grave problema que hay hoy en día es que el hombre está adicto a estar sujeto a la ley. Y si no hay una ley, se le inventa para sentirse que él es el que está dentro de la ley. Eso se le llama legalismo. El querer usar la ley para manipular la conducta de otros y desaprobarla y sentirse que uno es superior a los demás. Eso es el concepto de legalismo. Es el uso excesivo del juicio y de la ley que está ahí para recordarnos lo que es acepto y no es acepto, lo que es lícito y lo que no es lícito. La ley es un recordatorio, es como un parámetro que nos permite medir nuestra conducta, no la conducta de los demás. Sí. La ley está ahí como un recordatorio de nuestra debilidad, de nuestra tendencia a romper la ley, porque la ley no es nada más que la línea blanca en la carretera. No hay problema si cruzas la línea blanca, ¿sabes, no? Si sabías eso. No es que el carro va a explotar en 1000 pedazos. La línea está ahí para recordarte, mantente en este lado del carril para que el otro lado lo puedan usar otros. La ley eso hace. La ley te está tratando de marcar un límite para que le permitas holgura a los demás a poder operar conforme a su concepto de lo que es justo y de lo que es legal. En otras palabras, el respeto al derecho ajeno es la paz, pudiéramos decirlo según lo dijo, si no me equivoco, Benito Juárez. ¿A qué estamos tratando de apuntar? La ley no es absoluta, ¿ok? La justicia de Dios es absoluta. La ley solamente es un recordatorio de la limitante humana que está tratando de mostrarte un patrón de conducta que es conforme a Dios y el otro contrario que es conforme al contrario, al enemigo. La ley te sirve para marcarte una tendencia, ya sea izquierda, derecha o centro, lo que es justo, injusto, legal o ilícito. La ley es un recordatorio, no es superior a la justicia de Dios. No sé si lo expliqué bien. Sí, la ley es, como dice Pablo, la ley sirve para tener el conocimiento del pecado, para conocerlo. Como una radiografía nos muestra dónde está la fractura, pero la radiografía no cura la fractura, sino que el tratamiento o el enyesado o la postura es lo que realmente te cura. Eso es lo que hace la justicia, la gracia, es lo que te transforma, te cambia desde adentro. La ley solo está hecha para decir, tienes este error, pero no te ayuda para curarte. Lo que te cura es la justicia. Revísame qué está pasando ahí enfrente, que según yo teníamos un entendido. Muy bien. Vamos a ver, leer los comentarios. Ya empiezan. Vamos a ver. El problema es la mentalidad de hoy, que las mujeres son muy inmaduras, tóxicas, y los varones ya no son proveedores, son celópatas. Hoy en día, si el hombre decide vivir con 5 mujeres, sería un infierno. Sí, obviamente. Hay una verdad impresionante, que la palabra en chino para calamidad son 2 mujeres bajo un mismo techo. Hasta tomaban a hermanas como esposas. Adriana Molina, ¿a quién te refieres? En los tiempos del Génesis, ¿no?
Sí, aparentemente hasta que surgió la ley de Moisés se empezó a legislar en contra de eso, pero antes no era realmente algo como malo, visto como malo. Yo estoy de acuerdo mientras haya paz, pero yo sé que vivir en una casa con 5 mujeres y un solo hombre es un infierno. Como dijo Salomón, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ok, voy a tratar de explicarles una vez más. Yo no estoy abogando por tener más de una mujer o más de una esposa. Eso no es el punto. El punto es que las cosas que hoy en día se promueven como buenas o como aceptables, en los tiempos de Jesús y más atrás todavía, en los tiempos de los patriarcas, no tenía nada que ver. No tenía absolutamente nada que ver. O sea que en aquel entonces habían cosas que a Dios en ningún momento le ofendieron. Pero hoy en día la gente quiere hacer parecer que a Dios le ofenden. Entonces no tiene lógica, porque si Jesús vino a liberarnos de la ley y abrirnos un camino, que es a través de Él, soltando todos los demás caminos y todos los demás métodos, y viene a reconciliar las cosas, entonces nuestra tendencia en el espíritu debe de ser facilitar el camino a la salvación o facilitar el camino a la redención, facilitar el camino al entendimiento de lo que es el reino de los cielos, no complicarlo. Pero vas a ver completamente lo contrario. A medida que va avanzando los tiempos, durante los siglos pasados, hemos visto que más bien al contrario, se complica más y más. Y esto es una tendencia talmúdica, porque son los judíos los que reinterpretaban y reinterpretaban y volvían a reinterpretar por la arrogancia y la soberbia de cada maestro que venía después. Quería parecer más santo que el anterior y le agregaba más a la ley para perfeccionar más la ley que la anterior. Y así cada uno iba escribiendo anotaciones en la ley, en el Talmud babilónico, por ejemplo, y entonces iban agregándole y agregándole y agregándole, y Jesús decía que vosotros habéis invalidado la ley de Dios y la habéis sustituido por vuestras propias tradiciones. Jesús siempre lo estaba apuntando que eso era lo que había sucedido. Cosas que no estaban escritas de repente aparecían escritas como ley, como algo que Dios había hablado. Y entonces vemos que se cumple Jeremías 8:8, que la ley había sido cambiada por la pluma mentirosa de los escribas. En otras palabras, los escribas, que eran los doctores de la ley, iban agregándole anotaciones y aclaraciones, complicando cada vez más la ley, y de ahí viene la ley imposible de cumplir, que inclusive los mismos apóstoles de Jesús decían: ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir la ley. ¿Cómo les vamos a imponer entonces a los gentiles que la cumplan? En otras palabras, en vez de abrir un camino al reino de los cielos para facilitar que entren todos, todo el tiempo estamos agregándole y complicándole y hablando y defendiendo temas que ni siquiera son bíblicos. Y ahí es donde está escondido el prevaricador. Y el prevaricador es un juez injusto que se excede en su uso de autoridad en perjuicio del que está siendo juzgado y viola la constitución, que sería la justicia en todo caso, y viola su derecho y viola su capacidad y se excede en el uso de la ley en perjuicio de la persona que está siendo acusada. Y esto demanda que se interponga una apelación o un juicio por prevaricato, y al final al juez se le puede ser sancionado quitándole su figura y su investidura y sancionándolo a él como un delincuente bajo la ley. Inclusive puede incurrir en grandes penalidades y penalidades como la cárcel. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a abolir la ley, a cumplirla, para que la sentencia fuera cumplida y quitarle el poder al prevaricador, que es aquel que se excede en el uso de la ley y que trata de buscar la manera de asesinar al que está siendo acusado, en vez de permitirle la dicha de poder ser reconciliado y de ser perdonado. La justicia de Dios está basada en el principio de la gracia, que conlleva a amor y misericordia, piedad y tolerancia. Pero la justicia de los hombres es contraria. Está basada en juicio y condenación, promovido por ego de autojustificación, donde uno se cree mejor que otros conforme a su conducta. O sea, el que no fuma se cree más
que el que sí fuma, como Pablo dijo en Romanos 14. El que come carne no se crea mejor que el que no come carne. Y el que no come carne tampoco haga lo mismo con el otro. O sea, que dejaran de menospreciarse, que dejaran de acusarse y que dejaran de tropezarse con cosas carnales que no tienen ningún sentido a las cosas espirituales. En otras palabras, Pablo estaba apuntando a una tendencia que ya existía desde mucho antes que nosotros viniéramos a nacer a este mundo. La tendencia es simple. Un arrogante que, además de ignorante, en su soberbia buscaba autopromocionarse como más justo, más digno, más santo que los demás. Y ese es el principio de estate tú ahí, yo soy más santo que tú. Y que dice la palabra, estos son humo en mi furor, fuego que no se apaga todo el día. O sea que Dios está airado con los soberbios. ¿Y quiénes son los soberbios? Los que creen que porque algo hacen o no hacen son mejor que los demás. Ahí está básicamente la soberbia religiosa y el orgullo religioso, que al final se reduce al corazón de Satanás, que es orgullo, que es autoaseguranza. Nosotros, los que entendemos la gracia, entendemos que no podemos autoasegurarnos nada. El único que puede salvarnos, el único que puede reconciliarnos y el único que puede mantenernos en la gracia, en la salvación, es Jesús. Entonces, soltando toda autoasegurancia, soltando toda autojustificación, nos rendimos a los pies de Cristo, dependiendo de Él, confiando en Él y entregándonos a su misericordia. Eso es la salvación. Un niño descansando en los brazos de su padre, que sabe que no lo va a soltar, sin importar cuántos peligros haya a su alrededor mientras duerme. Sabe que hay un Padre poderoso que está dispuesto a dar la vida por él, inclusive a protegerlo aunque cueste vida. Y ese es el asunto de los religiosos encubiertos y de los verdaderos espirituales. Y como te venía diciendo, tú vas a saber la diferencia entre un religioso y un espiritual en que el religioso busca proponerse como mejor que tú. El religioso busca limitarte y controlarte conforme a su opinión de ti, de aprobar o desaprobar lo que tú haces, mas el espiritual no lo hace. El espiritual te ama incondicionalmente, te acepta tal como eres y confía que Dios terminará la obra que comenzó en ti, y sabe que Él no tiene ningún poder ni ningún control sobre ti y no tratará de cambiarte, tratará de cambiarse a Él mismo para acoplarse a ti y aceptarte y tolerarse. Entonces el trabajo del espiritual es interior a Él mismo y el trabajo del religioso es exterior a los demás. O sea que el religioso trata de cambiar a las personas, el espiritual trata de cambiarse a sí mismo para acoplarse a las personas. Ahí es importante que tú entiendas la diferencia, porque desgraciadamente la gran mayoría de ustedes están más listos para decirle al borracho que no beba, en vez de que tú decidas cambiar tu sesgo mental para aceptar al borracho aunque beba. Milton. Sí, porque la gente siempre está con la expectativa de quererse humillar a la otra persona por alguna debilidad, ¿verdad? La justicia es que el más fuerte proteja al más débil, pero en el caso religioso, el que se cree más fuerte destroza al que es más débil, tiene una debilidad, sea de bebida, de alcohol, drogadicción, por algún problema sentimental, algo que, una debilidad en la carne, ¿verdad? Porque al final ese es el problema, la ley se enfoca en lo que es la carne. Por eso Pablo en Colosenses habla de que no bebas, no toques, todo eso es tocante a la carne, ¿verdad? Que eso, pero con solo al quebrarlo se destruye todo. Y la conciencia de aquel que vive con la conciencia de pecado, al fallar, se siente... O sea que todos los pecados que se cometen en la carne pagará cuando muera en su corrupción y destrucción, porque la carne va a ser destruida. Entonces, todos los pecados que se cometan en la carne pagará. Pero todo lo que es en el espíritu, eso perdura. Entonces, ¿dónde está el verdadero pecado? El verdadero pecado está en soltarte de la total dependencia de Dios, de Jesús, y el dudar. El no creer que Él es suficiente para salvarte a pesar de eso. Ahora, eso es una enseñanza muy extensa, no lo vamos a tener hoy. El tema de hoy es la tecnología espiritual. La tecnología espiritual consiste en el hecho de que entendemos dinámicas que el Espíritu ha establecido para nosotros, infalibles. Una tecnología espiritual incluye el poder del perdón. Ahí tienes una tecnología espiritual. Perdonas, serás perdonado. Justificas, serás justificado. Condenas, serás condenado. Acusas, serás acusado.
mides con una vara, con la misma vara serás medido. El concepto de la tecnología espiritual es que nosotros en el espíritu tenemos acceso a ciertos poderes del siglo venidero, a dinámicas y a uso de tecnologías literales que permiten el avance del reino de los cielos en nuestras vidas terrenales. Eso es tecnología espiritual. No tiene nada que ver con oración, meditación. Estos son ejercicios religiosos. Y hay que tratar de entender la diferencia entre un ejercicio religioso y una tecnología espiritual. Tecnología espiritual es el hecho de que tú puedes regresar al pasado en el pensamiento, en la conciencia y perdonar un error que cometiste. Y borrar ese error de tu memoria y vivir en el hoy como que si nunca hubieras cometido el error. ¿Y qué crees que sucede? Te liberas de las consecuencias. Te liberas de las cicatrices y de las heridas de ese error. Eso es una tecnología espiritual. Porque básicamente el nivel de conciencia te permite viajar al pasado y tomar un curso de vida diferente y cambiar tu presente y tu futuro conforme a lo que tú has adquirido en la nueva experiencia. Tecnología espiritual es cuando tú empiezas a usar lo invisible para alterar lo visible. Lo imposible lo imaginas como posible y ves que se vuelve posible y conforme se ha hecho en el espíritu se hace manifiesto en la carne. ¿Milton? Eso, como dice la misma palabra, tecnología, una técnica, ¿verdad? Es el estudio de la técnica para poder llegar a concluir, a materializar, ¿verdad? Y nosotros lo llamamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En el espíritu lo vemos, lo creemos y se manifiesta. Las sanidades, los milagros, el detener las tormentas, ¿verdad? El cuidar la protección que ponemos ángeles, guardianes, ¿verdad? Cuidando a una persona, lo creemos y como nuestra fe se nos es hecho. Muy bien. Quiero contestar preguntas. Si hay alguien que me quiera hacer preguntas, adelante, por favor. Yo no tengo ningún problema con contestar sus inquietudes. Son dos tipos de personas. Las personas que buscan la reconciliación o la conciliación y personas que buscan la división. Personas que buscan causar daño, que buscan dividir, mutilar. Y esto es muy importante que entiendan, hermanos, porque solo hay dos opciones. O eres de los que unifica, eres de los que reconcilia, eres de los que traes paz, o eres de los que andan buscando contienda, porque imposible de resistir es tu tentación de querer aparentar que eres mejor que otros. Y no te importa si es verdad o si es mentira. No, la acusación es la licencia para matar. ¿Viste? Así es. Utilizan eso para destruir a las personas. La acusación es tu licencia para matar. En vez de la licencia para perdonar, en vez de la licencia para restaurar, en vez de la licencia para edificar o reedificar, no, la licencia para matar. Con esa licencia de matar, que es la acusación, al final, todos sabemos que bien en lo secreto estás haciendo lo que siempre has querido hacer. Tener el derecho de matar y salir impune del hecho que mataste. Y mira, quiero que sepas que así como dice Mateo 25, versículo 31 al 46, así como se lo hiciste aún al más pequeño, me lo habéis hecho a mí. Y ojo, aún al más pequeño significa no solamente al pequeño, sino desde el más pequeño hasta el más grande. Me lo habéis hecho a mí. Entonces muchos creen de que estaba hablando de los más pequeños, los pobres. No, pero los que están en autoridad, eso sí hay que matarlos, Milton. Sí. No, es el no el más pequeño, es el... entonces a ese sí tumbémoslo. Miren, hermanitos, lo que tú le haces al profeta, se lo haces a Dios. Por eso dice la palabra, el que le da un vaso de agua, recibirá su recompensa. El que le da de comer a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Ojo, hermanos, tengan mucho cuidado con la reciprocidad de Dios. Tú podrás buscar la manera de reinterpretar la escritura según tu propio sesgo religioso para excusarte en tu impiedad y disfrazarla de piedad, en tu injusticia para disfrazarla de justicia. Yo te voy a advertir algo. Así como tratas a los demás,
tú tratas a Dios y muestras tu sabiduría. Porque el entendimiento de la sabiduría es este. La sabiduría es revelada conforme a tus decisiones, conforme a tus actitudes y conforme a lo que tú decidas hacer con los que están en desventaja. Y eso incluye a los que han fallado, a los que han caído, a los que han pecado, a los que se han equivocado. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Ejecutas juicio y lo matas? ¿O ejecutas misericordia y perdón y lo restauras? Ahí defines quién eres. O eres los fariseos que buscan apedrear, o eres el Cristo que se le tira encima para protegerla de los apedreadores. La restaura, la perdona y la envía a casa y le dice, ve en paz. Lamento mucho decirte que tus acciones al final del camino muestran quién eres. La tecnología espiritual va a ser un tema que vamos a estar tocando muy frecuentemente, especialmente en las prédicas en inglés que vamos a empezar de nuevo. Porque tenemos que tocar este tema. Hay demasiada gente necesitando el mensaje de la justicia como el mensaje de lo cuántico que urgentemente demanda que yo levante el canal en inglés de nuevo. Y a eso voy a tratar de hacerlo a partir de hoy. Así que los veré mañana o más tarde, si Dios lo permite, estaré en el taller cuántico de hoy. Vamos a descansar porque tenemos que prepararnos para el próximo video de la entrevista. Como les dije, no lo voy a transmitir en vivo, pero lo voy a dejar para compartirlo cuando tengamos acceso a la liga. Se los compartiré o se los mostraré para que puedan verlo en nuestro canal también. Gracias, eso es todo. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.